descubrimos la palabra de Dios, verso por verso, capítulo por capítulo. Este es un estudio bíblico real con el maestro Tom Bradford. Bienvenidos a Clases de la Torá. Concluimos el capítulo 2 de Joel en la lección anterior. Y hoy comenzaremos el capítulo 3. Quiero recordarles que solo en algunas versiones de la Biblia, el libro de Joel está dividido en 4 capítulos, como en la Biblia completa judía, y en otras son solo 3 capítulos, pero en todos los casos el contenido es el mismo. Lo que sí es importante, sin embargo, son las primeras palabras del capítulo 3. Pueden parecer muy sencillas, pero son cualquier cosa menos eso. Por tanto, exploraremos este primer versículo en profundidad. Estudiaremos la definición de varios términos, para que podamos discernir mejor el oráculo de Dios a Judá. Y creo que es conveniente hacerlo, porque gran parte de este mensaje puede que tenga relevancia para nosotros. Bien, leamos juntos el breve capítulo 3 de Joel. Joel capítulo 3. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones, y también sobre siervos y siervas en aquellos días derramaré mi espíritu. Haré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre, fuego y columnas de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre, antes de la venida del día de Adonai, grande y terrible. En aquel tiempo, todo el que invoque el nombre de Adonai será salvo, porque en el monte Sión y en Jerusalén habrá quienes escapen, como ha prometido Adonai. Entre los sobrevivientes estarán aquellos a quienes Adonai ha llamado. El primer versículo se lee así en la Biblia completa judía. Después de esto, derramaré mi espíritu sobre toda la humanidad. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Para analizar bien este verso y comprender correctamente lo que viene después, tendremos que determinar qué significa el término espíritu. ¿Qué hace este espíritu? ¿Y a quién afecta esto exactamente? ¿Y por qué debe ser de esa manera? Por tanto, en lo que respecta al derramamiento del espíritu y a quién va destinado esto, en otras versiones de la Biblia se usa un término diferente a sobre toda la humanidad. Por ejemplo, aquí tenemos el mismo verso en la versión NAS en inglés. Y sucederá después de esto que derramaré mi espíritu sobre todo el género humano. Vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, y vuestros jóvenes verán visiones. En la King James, que es la más predominante en inglés, dice: Y acontecerá después que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Estas 3 opciones de las versiones en inglés hablan de quiénes son los que recibirán ese derramamiento del Espíritu sobre ellos. Dice que sobre toda la humanidad, o sobre todo el género humano, o sobre toda carne. Humanidad y género humano son esencialmente sinónimos. Tienen un significado tan cercano que no hay necesidad de discutir sobre eso. Pero toda carne significa algo diferente. El término carne significa otra cosa. Todas estas palabras se usaron para traducir la palabra hebrea basar. Técnicamente, basar significa literalmente toda criatura viviente.
en general, es decir, todas las criaturas vivientes que no sean plantas, como los gatos, los burros, los peces, los elefantes, quizás incluso hasta los insectos. Y, por supuesto, los seres humanos. Todos estos entran en la categoría de basar, carne. Por otro lado, como pasa con todas las palabras, y en la literatura o la comunicación humana de cualquier tipo, se debe tener el contexto en cuenta para comprender la intención cultural de las palabras para el tiempo en que fueron expresadas. Entonces, dentro de ese contexto necesario, se debe determinar qué espíritu será derramado según esta profecía. Veamos cómo llegar a una conclusión racional al respecto. Claramente, Dios no derrama su Espíritu Santo sobre criaturas irracionales como insectos, gatos, burros, peces o elefantes. Es decir, Él no derrama su Espíritu Santo sobre criaturas vivientes que no tienen la capacidad de conocer el concepto de lo divino o lo infinito, ni de obedecer la instrucción de Dios para ellas de alguna manera consciente, ni de actuar con un sentido de elección por un código moral sobre lo bueno y lo malo. Pero en la Biblia se describe otro tipo de espíritu. Es cuando Dios pone el espíritu de vida necesario, el aliento de vida, en las criaturas vivientes para que tengan vida. El atributo de la vida, a pesar de lo que el darwinismo y otras ciencias intentan hacernos creer, no proviene de accidentes aleatorios de la naturaleza, sino que su origen está fuera de la esfera de lo físico y lo natural. Las cosas muertas no pueden hacer que algo más o ellas mismas cobren vida. Los seres humanos inteligentes y avanzados pueden mezclar cualquier cantidad de sustancias y elementos químicos y usar diversas clases de energía que encontramos en la constitución física de las criaturas vivientes, pero eso por sí solo no puede darle a esa mezcla de cosas el atributo de la vida. En este contexto, entonces, vida significa simplemente animación, junto con cierto nivel de conciencia causado por Dios, que es quien le otorga a esa porción de protoplasma sin vida un espíritu de vida. Y si bien todas las criaturas vivientes tienen el mismo nivel de animación, es decir, la capacidad de moverse y de funcionar como una entidad viviente, a diferencia de una entidad inanimada y muerta, como una piedra o un trozo de arcilla, las criaturas vivientes son creadas por Dios con varios niveles de conciencia y autoconciencia. Un pez tiene menos conciencia que un elefante. Un insecto tiene menos conciencia que un pez, y ningún ser físico tiene un nivel tan alto de conciencia y de plena autoconciencia como un ser humano. Por tanto, el Espíritu Santo de Dios es otro asunto aparte y distinto al Espíritu de vida. El Espíritu Santo es exclusivo de Dios. Es una manifestación de Dios. Y es dado, o tal vez prestado, solo a ciertos seres humanos vivos bajo ciertas condiciones, debido a la naturaleza santa que tienen. Quiero darle crédito al eminente erudito bíblico alemán Hans Walter Wolf por lo que voy a explicarles respecto a esto. El Espíritu Santo de Dios no es definido principalmente por la capacidad de animación o cognición, ni por el conocimiento o inteligencia, o un nivel simple de conciencia,
como el que normalmente actúa en la mente y el cuerpo del ser humano. Tampoco por nuestra alma, que puede definirse como el origen y repositorio de nuestros deseos, esperanzas, la esencia del yo. Es decir, es el epicentro, el alma es el epicentro de lo que nos hace únicos a cada uno de nosotros. Además, el Espíritu Santo no está a nuestra disposición como seres humanos. Es decir, somos basar, somos carne, y no tenemos la capacidad de traer el Espíritu Santo de Dios sobre nosotros, ni de cambiarlo, ni de disminuirlo de ninguna manera. Más bien, Dios tiene que otorgárnoslo de manera libre e íntegra. Es solo decisión de Él y es hecha según el caso particular de cada uno. La humanidad y todas las criaturas pueden estar vivas, tener animación, tener conciencia, y algunas incluso cierto nivel de autoconciencia, sin que el Espíritu Santo nos sea dado. De hecho, creo que es correcto decir que el Espíritu Santo de Dios es el opuesto del basar, el opuesto de la carne. Leemos en la Biblia que Dios eligió dar su Espíritu Santo selectivamente solo a unos pocos seres humanos, como poder divino vital, con el propósito de lograr obras poderosas que de otro modo serían improbables, sino imposibles, o para hacer algo con un propósito grande, importante e histórico, para hacer avanzar el plan de redención de Dios hacia su objetivo final. El Espíritu Santo es invencible, es eterno, y proviene del infinito. Viene de afuera de la esfera física de la humanidad, y siempre está dispuesto a poner en acción los propósitos del Padre. Sin embargo, la carne, o basar, es débil, es cambiante, y es muy fácil de derrotar. Como dice este famoso proverbio de Yeshua, en Mateo 26:41, velad y orad para que no seáis puestos a prueba. El espíritu está dispuesto, pero la naturaleza humana es débil. Esto significa que si bien el Espíritu Santo y los propósitos de Dios son puestos dentro de aquellos a quienes Él ha elegido dárselo, y es una fuerza fuerte e inamovible, pero por otro lado, incluso cuando se nos ha dado el Espíritu Santo, no podemos tener ninguna certeza de que llevaremos a cabo la voluntad de Dios, porque el recipiente que lo contiene, nuestros cuerpos y nuestras mentes humanas, sigue siendo carne, basar. ¿Esto resulta complejo y bastante confuso? Bueno, veamos lo que dijo Pablo, quien sin duda había recibido al Espíritu Santo, sobre esta misteriosa paradoja que nos pone a todos en un dilema. Romanos 7, versos 14 al 24. Porque sabemos que la Torá es del Espíritu. Pero en cuanto a mí, estoy atado a la vieja naturaleza, vendido al pecado como esclavo. No entiendo mi propia conducta. No hago lo que quiero hacer, sino que hago lo que aborrezco. Y si hago lo que no quiero hacer, estoy en acuerdo en que la Torá es buena. Pero ya no es mi verdadero yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí, porque sé que no habita nada bueno en mí, es decir, en mi vieja naturaleza. Puedo querer lo que es bueno, pero no puedo hacerlo. Porque no hago el bien que deseo, sino que el mal que no quiero es lo que hago. Y si hago lo que mi verdadero yo no quiere, ya no es mi verdadero yo el que lo hace, sino el pecado que habita en mí.
Así que hallo eso como regla, una especie de Torá perversa, pues aunque quiero hacer el bien, el mal está ahí conmigo. Porque en mi interior estoy completamente de acuerdo con la Torá de Dios. Pero en mis miembros veo una Torá diferente, que lucha con la Torá en mi mente y me hace prisionero de la Torá del pecado, que actúa en mis miembros. ¿Qué criatura tan miserable soy? ¿Quién me rescatará de este cuerpo destinado a la muerte? Este pasaje es más largo, por supuesto, pero la parte que les leí explica lo que les he estado hablando. El Espíritu Santo está en oposición natural a la carne. Y solo a algunas personas se les dará. Y aún así, cuando el Espíritu Santo se hace presente en nosotros, desencadena una dinámica incómoda con la que lucharemos hasta el día en que muramos. Por tanto, en resumen, Joel 3:1 explica que después de esto, es decir, después de que hayan sucedido todas las cosas profetizadas en los primeros 2 capítulos, entonces ocurrirá lo que Dios está diciendo aquí. No nos dan una fecha en el calendario, solo sabemos que habla de algún momento en el futuro. Y lo que sucederá es que el Espíritu que se está derramando sobre los humanos solo puede significar el Espíritu Santo de Dios, y ciertamente no el espíritu de la vida física o de animación que todas las criaturas tienen, pues de lo contrario ellos y nosotros no estaríamos vivos en primer lugar. Ahora bien, a medida que analizamos la profundidad de ese primer versículo del capítulo 3, la explicación de lo que se quiso decir con el término espíritu es relativamente fácil de entender en comparación con lo que viene después, lamento decirles. Aquí van a necesitar toda su concentración mental. Y es para esto. Según la profecía de Joel, ¿sobre quién se derramará el Espíritu Santo? Como ya hemos visto, esto se traduce generalmente en las Biblias como que será derramado sobre toda la humanidad. Y a veces dice, sobre toda carne. Esto ha sido interpretado por una ligera mayoría de eruditos como que se refiere a todos los seres humanos, en todo el mundo y en general. Es decir, sobre todos, tanto judíos como gentiles. Respecto a esto, yo estoy de acuerdo con un grupo ligeramente más pequeño de eruditos bíblicos que piensan lo contrario. Yo sostengo que decir que el Espíritu Santo será derramado sobre toda carne no puede en absoluto indicar que todos los seres humanos lo recibirán. De hecho, no creo que esto incluya necesariamente a los gentiles, en la forma en que normalmente entendemos el término gentiles. Este es un asunto muy importante y desafiante para discutir. Y es por eso que hemos pasado un tiempo hablando sobre el espíritu, el alma, la carne y el Espíritu Santo. Normalmente este tipo de discusión ocurre solo en los salones sagrados de las instituciones teológicas. Pero no tiene por qué ser así. Todos ustedes pueden entender esto si lo intentan. Aún así, hay que tener cierto conocimiento primero para explicar por qué debemos aceptar que la profecía de Joel no se refiere y no puede referirse a que todos los seres humanos recibirán al Espíritu Santo. Y yo sostengo que tampoco puede referirse a los gentiles como solemos pensar en ese término. Entonces tendré que exponer mi argumento revisando algunas cosas de las que he hablado en lecciones anteriores, y otras veces de lecciones que he dado sobre otros libros de la Biblia, en algunos casos de hace varios años atrás. Aquí vamos. Primero, aunque la razón de esto podría no ser evidente de inmediato, comencemos por el significado del término Israel.
Hasta no entender esto, no comprenderemos de qué se trata el proceso de la historia de la redención, ni dónde terminará, y la profecía de Joel está muy inmersa en ese asunto. Israel es un término que debe entenderse al menos en dos niveles, el espiritual y el físico. Sin entrar en todos los matices de ese término, cuando se trata del nivel espiritual, Israel encarna lo que es esencialmente un ideal divino. Israel es la totalidad del ideal, del propósito para el cual Dios creó a los seres humanos, y de cómo los seres humanos estaban destinados a relacionarse con Dios y entre sí. El ideal es que los humanos seamos totalmente fieles a Dios y le demos a Él toda nuestra lealtad sin vacilar nunca. Este ideal define a las personas que piensan sin pecado, se comportan sin pecado y en todo momento actúan con rectitud. Sirven a Dios en el sentido de estar totalmente sometidos a su voluntad. Israel es la visión o el pensamiento ideal de Dios sobre lo que Él, de una manera u otra, eventualmente logrará entre y dentro de los humanos a nivel físico y metafísico. Ahora, para ser claros, no quiero dar a entender que en algún lugar enterrado en la Biblia encontramos este ideal en el cielo, con la etiqueta de Israel per se. Lo que encontramos, sin embargo, es que Yeshua es presentado como el verdadero Israel. Él es llamado así, el verdadero Israel, el modelo físico del Israel ideal. Esto fue demostrado porque las reglas de pensamiento y comportamiento que definen el ideal de Dios, llamado Israel, que están en la Torá, tal como se le dio a Moisés, Jesús las puso en práctica de manera perfecta, según se dice explícitamente en el Nuevo Testamento. Pablo también intenta explicar este misterio de Israel en Romanos 9, al decir esto: pero la condición actual de Israel no significa que la palabra de Dios haya fallado, porque no todos los descendientes de Israel pertenecen realmente a Israel. ¡Vaya! Entonces, el verdadero Israel es ese ideal divino formulado por Dios del que he estado hablando. Este ideal existía mucho antes de que existiera el pueblo que Dios dispuso para llevarlo a cabo. Esto se debe a que, al igual que los seres humanos, solo ejecutamos una acción física después de que nuestra mente ha desarrollado el pensamiento para hacerlo. Podemos deducir que antes de que algo sea finalmente creado por Dios, o que algo ocurra bajo su dirección, primero Él lo ha pensado. Por tanto, lo que Dios eventualmente creó en la tierra es una forma física viviente llamada Israel, pero fue primero un pensamiento organizado, un ideal que Él tenía en el cielo. A ese cuerpo de pensamiento lo llamo Israel ideal o el verdadero Israel, solo para darle un nombre o una etiqueta para que podamos discutirlo. Ahora bien, a nivel físico, y subrayo físico, Israel debe considerarse como una entidad política, religiosa y geográfica. Es decir, Israel es un pueblo físico, y ellos pertenecen a tribus físicas que con el tiempo se unificaron en una nación física, basada en su adoración común de cierto Dios, Yehove. Son un grupo de personas separado e identificable, y en un momento de la historia se les dio un territorio como propio para que lo ocuparan, la antigua tierra de Canaán.
Por eso, tanto en la antigüedad como ahora, Israel es visto como una entidad política típica, un pueblo que es parte de un sistema de gobierno, que vive en una tierra particular con límites y fronteras definidos, con un conjunto de rasgos culturales únicos. Entonces, creo que podemos decir que Israel como el ideal divino, que al principio no tenía ningún atributo físico, en el momento adecuado fue asignado por Dios a un grupo de personas que eran descendientes de Abraham, Isaac y Jacob. Técnicamente, el atributo físico de Israel surgió, es decir, el primer paso dado por Dios para transformar el ideal celestial llamado Israel en una realidad terrenal y física, comenzó en un momento en el tiempo en el que Jacob ganó una competencia de lucha con el ángel del Señor. Y en ese momento Dios le dio a Jacob un nuevo nombre que no había sido otorgado antes a ningún ser humano: Israel. Espero que estén captando la idea. De hecho, hasta el día de hoy, incluso entre los eruditos judíos de la Biblia y el idioma, no hay consenso sobre lo que realmente significa el nombre Israel o de dónde proviene. Parece haber sucedido todo a la vez. Y me parece que cuando Dios le dio a Jacob ese nombre, por primera vez, fue más una profecía que una realidad inmediata. No era más que el comienzo de un proceso. Por tanto, fue Jacob y sus descendientes los que fueron elegidos por Dios para ser ese grupo de personas, esa manifestación física, como seres vivientes que respiran, del ideal celestial de Israel, y así fue traído a la tierra. ¿De qué sirve un ideal si nunca logra más que ser solo eso, un ideal? Una noción. Un pensamiento invisible, pero no realizado. En realidad, no deberíamos ser afectados por esas cosas, esos ideales en la tierra que son llamados filosofías. Cualquier filósofo te dirá que esos pensamientos, sin importar cuán extensos o profundos sean, son solo un vapor, a menos que los humanos lo lleven a la vida, al adoptarlos y representarlos en sus vidas. A los pensamientos e ideales se les debe dar animación para que sean algo más que un vapor. Y el vehículo de esta animación del ideal de Dios de Israel fue Jacob y la descendencia que le nació, un grupo de personas que fueron llamados Israel. Para llegar a donde necesitamos ir, exploremos esto un poco más. El nuevo nombre de Jacob, como dije, era más una profecía que una realidad. Si el ideal de Dios iba a ser llevado a la acción de manera importante, tenía que ocurrir dentro de un grupo bastante grande de personas. Y cuando a Jacob se le cambió el nombre a Israel, no era más que una sola persona, no un grupo de personas, ni una nación. Cuando tuvo 12 hijos, incluso él, junto con esos hijos y sus familias, quizás no más de 200 personas en total, de ninguna manera eran considerados como un grupo étnico distinto, y mucho menos como una nación. Entonces Dios llevó a esta familia a Egipto, donde crecerían hasta ser un grupo de personas lo suficientemente grande como para ser usados para eso. Incluso cuando estaban en Egipto, aún no estaban ungidos como una nación oficial, apartados y dedicados a realizar el ideal de Dios. Esto solo sucedería después de 400 años de crecimiento. Y luego se irían de Egipto como un enorme grupo de refugiados. La unción real de ellos como una nación dedicada a lograr el ideal celestial de Jehová sucedió cuando llegaron al monte Sinaí.
En el monte Sinaí, este grupo étnico se convirtió oficialmente en la manifestación de Dios del ideal celestial en la tierra. El vehículo de esta unción oficial fue la realización de un nuevo pacto con Moisés y las 13 tribus que él sacó de Egipto. Sí, habían 13 tribus cuando salieron de Egipto, no 12. Y digo nuevo pacto porque cada pacto que Dios hace es nuevo cuando sucede. El pacto que Dios hizo con Abraham era un nuevo pacto y era el paso preliminar para llevar a la existencia el ideal celestial de Israel y para explicar su propósito. Todo lo que Abraham sabía es que este Dios se acercó a él y le dijo que dejara a su familia y a su país y que fuera a algún lugar que Dios le mostraría. Y si hacía eso, del linaje familiar de Abraham provendría una bendición para el mundo entero. ¿Cómo sería bendecido el mundo entero? Abraham no lo sabía. Él no tenía idea. Pero lo que necesariamente tenía que suceder era que solo un linaje particular de Abraham sería el que cumpliera esa promesa de pacto. Y de esos posibles linajes, Dios eligió al hijo de Abraham, Isaac. Y de los hijos gemelos de Isaac, Dios eligió a Jacob. Y de Jacob salieron las 12, o mejor dicho, 13 tribus. Y con el pacto de Moisés, un pacto hecho por y entre Dios y esas tribus, el ideal celestial de Israel fue puesto en acción en la tierra. Oigan lo que dice Deuteronomio 29 del 9 al 12. Hoy estáis todos vosotros de pie delante de Adonai vuestro Dios, vuestros jefes, tribus, líderes y oficiales, todos los hombres de Israel, junto con vuestros pequeños, vuestras esposas y los extranjeros que están en tus campamentos, desde el leñador hasta el que saca tu agua. El propósito es que entres en el pacto con Adonai tu Dios y en su juramento que Adonai tu Dios hace contigo hoy, para que Él pueda establecerte hoy como su pueblo. Y para que Él sea tu Dios, como te lo ha dicho y como lo juró a tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Pero esto no termina aún, porque la mayor parte del ideal de Dios de Israel no había sido cumplido todavía. Por tanto, el profeta Jeremías revela el próximo pacto que estaba por venir. A estas alturas ya hemos aprendido que un nuevo pacto nunca reemplaza a uno que fue dado anteriormente. Cada nuevo pacto no es más que una adición a los anteriores, y todos trabajan juntos hacia un objetivo común. La clave para comprender el significado de lo que les estoy diciendo es esta. Toda la obra de Dios para lograr su ideal celestial, para transformarlo de un mero pensamiento o vapor a un ser real, sucede enteramente a través de sus pactos. Y los únicos pactos que Él ha hecho después del tiempo de Noé son con hebreos. Pero esperen. Si eso es cierto, ¿qué hay del llamado nuevo pacto que la Iglesia suele decir que no solo ha abolido todos los pactos anteriores, sino que en realidad es un pacto hecho con gentiles? Bien, aclaremos de forma sencilla lo que afirma esa falsa doctrina de la Iglesia. Jeremías 31, versos 30 al 32. Vienen días, declara Adonai, en que haré un nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No será como el pacto que hice con sus padres el día que los tomé de la mano y los saqué de la tierra de Egipto, porque ellos violaron mi pacto, aunque yo fui un esposo para ellos, porque este es el pacto que haré con la casa de Israel después de aquellos días.
Pondré mi Torá dentro de ellos y la escribiré en sus corazones. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Así que, ¿con quién se hizo el nuevo pacto del que habla la Iglesia? Con Israel y Judá, que históricamente conforman toda la casa de Israel o todo Israel. No se menciona a los gentiles, ni a ninguna otra nación o grupo de personas, ni que se formaría una nueva religión. Entonces el ideal celestial debía ser impulsado aún más y nuevamente a través de Israel. Con este conocimiento, volvamos a Joel 3:1. Bien. ¿Sobre quién será derramado el Espíritu de Dios? El versículo en hebreo dice, sobre toda basar, sobre toda carne. Pero es posible que debamos entender que esto se refiera a todos los seres humanos. El cristianismo ha dicho durante mucho tiempo que el cumplimiento de la profecía de Joel ocurrió 700 u 800 años después, en el evento que la Iglesia llama Pentecostés. Y por cierto, tienen razón. Leamos sobre esto. En el libro de Hechos, capítulo 2, desde el verso 1. Llegó la fiesta de Shavuot y todos los creyentes estaban juntos en un mismo lugar. De repente vino un ruido del cielo, como una ráfaga de viento impetuoso que llenó toda la casa donde estaban sentados. Y vieron lo que parecían lenguas de fuego, que se separaron y se posaron sobre cada uno de ellos. Todos fueron llenos del Ruach HaKodesh, el Espíritu Santo, y empezaron a hablar en diferentes lenguas, según el Espíritu les permitía hablar. Moraban entonces en Jerusalén judíos religiosos de todas las naciones bajo el cielo. Y cuando oyeron este estruendo, una multitud se reunió y estaban confundidos, porque cada uno oía hablar a los creyentes en su propio idioma, y estaban totalmente sorprendidos y preguntaron, ¿cómo es esto posible? ¿No son de Galilea todas estas personas que están hablando? ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestros idiomas nativos? Somos partos y medos, elamitas, habitantes de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, Asia, Frigia, Panfilia, Egipto, las regiones de Libia cerca de Cirene, visitantes de Roma, judíos de nacimiento y prosélitos, judíos de Creta y de Arabia. ¿Cómo es que los oímos hablar en nuestros idiomas sobre las grandes cosas que Dios ha hecho? Asombrados y confundidos, todos se preguntaban uno al otro, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, es que tomaron mucho vino. Entonces Kefa, Pedro, se puso de pie con los 11 y alzó la voz y les declaró, ustedes, los de Judea, y todos los que moran aquí en Jerusalén, les diré qué quiere decir esto. Óiganme con atención. Estas personas no están borrachas como ustedes suponen. Apenas son las 9 de la mañana. No, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Adonai dice, en los últimos días derramaré mi espíritu sobre todos, y sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, sus ancianos soñarán sueños, aún sobre mis siervos y siervas derramaré mi espíritu en esos días y profetizarán. Pedro dijo más cosas sobre este asombroso cumplimiento de la profecía de Joel, pero esto es suficiente para aclarar el punto. Fue solo sobre los judíos creyentes que estaban en Tierra Santa, los que residían allí, y los que estaban dispersos por muchas otras naciones, pero que habían venido a Jerusalén para celebrar la fiesta bíblica de Shavuot. Ciertamente no eran gentiles los que vinieron. Y este pasaje en Hechos dice eso mismo. La mayoría de estos judíos eran judíos de nacimiento, pero otros eran judíos por conversión. Es decir, nacieron como gentiles, pero por decisión consciente, dejaron su herencia gentil y se unieron al pueblo judío. Al igual que hicieron muchos de la multitud mixta que siguió a Moisés y las tribus hebreas fuera de Egipto. No hay discrepancia, hasta donde yo sé, entre las muchas ramas del cristianismo, de que este acto de Pentecostés, como se describe en el libro de los Hechos, fue el cumplimiento de la profecía de Joel.
por la simple razón de que el apóstol Pedro así lo dice explícitamente, y luego recita palabra por palabra la profecía de Joel. Tampoco hay discrepancia que yo sepa sobre el hecho de que en ese momento el Espíritu Santo cayó sobre los judíos, Israel, porque solo ellos estaban presentes en Jerusalén para la fiesta. No había gentiles paganos, excepto tal vez algunos mirones o comerciantes gentiles locales. Pero vayamos un paso más allá. Dado que sabemos cuándo se cumplió esta parte de la profecía de Joel, en Pentecostés, toda la humanidad, todos los seres humanos que viven en el planeta Tierra, de repente tienen el Espíritu Santo de Dios y lo llevan dentro de ellos. No creo que nadie que esté oyendo esto tenga problemas para responder esa pregunta. Los gentiles que adoraban a Baal, ¿recibieron el Espíritu Santo de Dios? Porque si todos los humanos del planeta recibieron el Espíritu Santo en ese momento, ¿para qué necesitamos a Cristo? Yeshua vino y Él se fue, según dijo, para que viniera el Espíritu Santo, pero también solo aquellos que confiaban en Él recibirían el Espíritu Santo. Por tanto, es ilógico que lo que leímos en Joel capítulo 3 signifique que todo ser humano, gentiles y todos los judíos vivos, recibieron el Espíritu Santo de Dios. De hecho, fueron solo aquellos que confiaron en Jehove y su Hijo Yeshua quienes lo recibieron, solo ellos. Y en ese momento, solo eran miembros de Israel un cierto segmento de judíos. La profecía de Joel no significaba que todo el mundo recibiría de repente al Espíritu Santo. Y como pasa con toda la profecía de Joel, en realidad solo tenía que ver con Israel. De hecho, cuando lleguemos al capítulo 4, veremos que, en lugar de que el Espíritu Santo estuviera destinado a Israel como parte de su restauración, Dios habla del terrible destino de los gentiles. Ese destino es reunirse en Israel como un ejército opuesto a Israel para que Dios pueda destruirlos a todos. La primera mitad de Joel 3:1 solo podría decirse que habla de gentiles si la sacáramos fuera de todo el resto del libro de Joel y se tomara como independiente. Especialmente porque las siguientes palabras son: vuestros hijos e hijas profetizarán, vuestros ancianos soñarán sueños, vuestros jóvenes verán visiones. Dado que Joel le hablaba a Israel, principalmente a Judá en ese momento, entonces el sentido común dice que vuestros hijos e hijas se refiere a los hijos e hijas de Israel y no a los hijos e hijas de sus vecinos gentiles. Ahora, por más que quisiera, no creo que podamos avanzar todavía debido al elefante que acaba de entrar a la habitación. Si todo esto es solo para Israel, ¿qué hay de nosotros, los gentiles? Estamos condenados solo a la destrucción, ¿y todos los judíos están destinados solo a la redención? Bien, la iglesia constantiniana, la iglesia como la hemos conocido por 16 siglos, resolvió ese problema de manera simple y rápida. Cambiaron el significado de Israel por iglesia. En todas partes de la Escritura en que Israel debía ser bendecido y restaurado, ahora eso cambia a los gentiles. Entonces abordemos esto. Antes de Yeshua, siempre era posible que los gentiles, extranjeros, forasteros, formaran parte de Israel. Lo hacían abandonando su lealtad a sus dioses anteriores y adorando, en cambio, al Dios de Israel.
y repudiando su lealtad a su nación gentil, y en su lugar daban esa lealtad a la nación de Israel. En la antigüedad, dioses y naciones estaban conectados orgánicamente. Adorar a cierto dios estaba completamente ligado a la nación que ese dios representaba. Por tanto, es justo hablar de una conversión gentil cuando él o ella cambiaba su lealtad a Israel. En ese momento dejaban de ser gentiles y se convertían en judíos, en miembros del Israel nacional y político. En los días de Cristo, eso había evolucionado un poco. Los gentiles convertidos, por supuesto, renunciaban a sus dioses y sistema religioso para adoptar a Jehové y la fe hebrea, pero a menudo tendían a permanecer aliados con la nación en la que vivieran, fuera la que fuera, o formaban una especie de doble lealtad entre la nación donde residían e Israel. Recordemos que en el siglo I se estima que solo 5% de los israelitas residían en Tierra Santa. El otro 95% vivía en otros lugares. Por tanto, la conversión de un gentil, de hecho, significaba convertirse en judío, principalmente en el sentido religioso. Es decir, al adoptar lo que podríamos llamar el judaísmo. Y al mismo tiempo, adquiría ciertos derechos como miembro del Israel nacional. Pero ¿qué pasa ahora? ¿Cómo son las cosas hoy? Pablo luchó contra esta idea de que los gentiles se convirtieran en judíos para adorar a Yeshua y a su padre Jehové, y así obtener esos beneficios espirituales. Pablo enseñó que si bien un gentil debía renunciar a sus prácticas religiosas formales y a sus dioses en favor de Yeshua y Jehové, eso era solamente una transacción espiritual. Esa transacción no significaba que tuvieran que convertirse en judíos, en el sentido de adoptar el judaísmo, o, especialmente en el sentido político, que tuvieran que renunciar a la ciudadanía de la nación donde residían para convertirse en ciudadanos de Judá o Galilea o lo que quedara de Tierra Santa en ese momento. A estos judíos, creyentes en Yeshua principalmente, que exigían la conversión completa de los gentiles, se les dio el nombre de judaizantes. Entonces, ¿cuál es el proceso que Dios ordenó para que un gentil pudiera participar de esas bendiciones del pacto, incluido el nuevo pacto, que se habían dado solo a Israel? El mejor lugar en el Nuevo Testamento para entender este proceso es el libro de Romanos. Hoy solo citaré y hablaré sobre una pequeña sección de ese libro. Pueden ir a mi estudio sobre el libro de Romanos en la aplicación de Torah Class o en torahclass.com para ver una explicación mucho más extensa, pero aquí está el fundamento de la misma. Romanos 11, 13 al 18. Pero a vosotros que sois gentiles, digo esto: puesto que soy un emisario enviado a los gentiles, doy a conocer la importancia de mi ministerio, con la esperanza de que en alguna manera pueda provocar a mi propio pueblo a celos, y salvar a algunos de ellos. Porque si al ellos rechazar a Yeshua resulta la reconciliación del mundo, ¿qué será su aceptación de él sino vida de entre los muertos? Y si el jalá ofrecido como primicia es santo, también lo es toda la masa, y si la raíz es santa, también lo son las ramas. Pero si algunas de las ramas fueron desgajadas, y tú, gentil, siendo un olivo silvestre, fuiste injertado entre ellas, y fuiste hecho participante de la rica raíz del olivo, no seas arrogante para con las ramas. Y si eres arrogante, recuerda que tú no eres el que sustenta a la raíz, sino que la raíz te sustenta a ti. Diré dos cosas. Primero, ¿qué dice Pablo que un gentil debe hacer para participar de la salvación ofrecida por Cristo? Debemos ser injertados, debemos volvernos parte del olivo. El olivo era el símbolo estándar de la nación de Israel. Por tanto, Pablo dice que un gentil debe formar parte de Israel.
Lo segundo, y quizás lo más importante, ¿qué hace que Israel sea Israel? ¿Qué es precisamente en lo que un gentil debe ser injertado? ¿Cuál es la rica raíz del olivo? Israel. Lo que hace que Israel sea Israel son los pactos que Dios hizo con ellos, nada más. No hay nada más, solo esos pactos. Este es un hecho bíblico e histórico, no es una especulación. Sin pactos no hay Israel. Entonces, cuando uno se vuelve parte de Israel por defecto, uno está bajo los pactos de Israel, todos ellos. Todos ellos. Solo entonces obtenemos el beneficio de lo que esos pactos nos ofrecen. La rica raíz de Israel que menciona Pablo, que es una metáfora, por supuesto, tienen que ser esos pactos, comenzando con el pacto de Abraham, luego el pacto de Moisés y finalmente el nuevo pacto. ¿Cómo se injerta a los gentiles? ¿Cuál es el mecanismo del injerto? ¿Cómo podemos nosotros, los gentiles, ser incluidos en esos pactos? A través de la confianza en el Salvador judío, Yeshua. Antes del advenimiento de Jesús, un gentil podía convertirse y formar parte de la religión judía, e incluso de la nación física de Israel, confiando en Jehová, el Dios de Israel. Después del advenimiento de Yeshua, un gentil podría convertirse en parte de Israel a nivel espiritual. Es decir, al adoptar y volvernos parte del ideal de Israel, sin formar parte del Israel físico nacional. Un gentil podía seguir siendo gentil, no era necesaria la conversión. E incluso podía seguir dando toda su lealtad política a la nación en la que residía, y lo hacía confiando en Jehová, así como en la nueva revelación de la deidad, Yeshua. De cualquier modo, como tú quieras verlo, tenemos que ser parte de Israel para ser salvos, ya que la salvación solo está contenida dentro de la provisión de los pactos que Dios hizo con Israel. Y Yeshua es el objetivo de esos pactos. Lo diré de nuevo. Desde el tiempo de Jesús, los creyentes gentiles no están unidos al Israel político o nacional, ni a ninguna tribu física de Israel. Más bien, estamos unidos al ideal de Israel, en el sentido celestial que éste tiene. No hay otra opción para judíos o gentiles. Es mucho que digerir. Lo sé. Daremos por concluida la lección de hoy y les daré unos días para reflexionar en esto antes de volver con Joel capítulo 3. Para más enseñanzas de un estudio bíblico real, redescubriendo la palabra de Dios con Tom Bradford, visite toraclass.com o descargue la aplicación móvil de TorahClass.